Pues muchísimas gracias, Natalia Mejía, por estar aquí, por estar en este canal, Elena Gómez TV, donde pues tratamos de acercar herramientas de autoconocimiento y a personas que nos inspiran mucho para seguir nuestro camino de autoconocimiento, de transformación personal. Y tú eres una de ellas, que además va a estar este miércoles como colaboradora dentro de nuestra Escuela de Transformación, haciendo un taller para los alumnos, muy bonito, también para encontrar un poquito nuestro propósito de vida y compartirlo. Así que, bueno, os presento a Natalia. Ella es colombiana, vive en Colombia, aunque también ha pasado por aquí, por España, unos añitos. Y Natalia, tengo aquí su descripción, voy a leerla porque has hecho muchas cosas y quiero decirlo todo correctamente. Aquí la tengo. Para presentaros a Natalia, os diría que ella es practicante e instructora de Kundalini Yoga desde hace 10 años. Combina el poder de las herramientas de la tecnología del cuerpo humano, es decir, la Kundalini, que es la energía que contiene todo el potencial de nuestra vida, con la esencia de su trabajo, que es el movimiento de procesos creativos para dar apoyo a las personas para que se conecten con su potencial creativo, encuentren su propósito y lo conviertan en un proyecto. También es consultora de creatividad e innovación para empresas desde hace 12 años. Había que leerlo. Bueno, y más allá de ser una persona que bueno, te dedicas a acompañar a aquellos que quieren descubrir su propósito, ¿cuál es el camino que te ha traído a ti para hacer todo esto? Bueno, digamos que ha sido como siempre una claridad muy profunda que he tenido desde muy chiquita como hacia estar conectada con la esencia creativa. Digamos que yo hace muy poco logré definir y logré recordar que de verdad lo que me movía a mí era la danza. O sea, yo bailaba ballet desde muy chiquita y me encantaba como ese fluir de mi, como de mi esencia, como de mi parte interna creativa. Y yo de hecho creí que cuando creciera, iba a bailar siempre. Digamos que hasta que llegué a los últimos semestres de del colegio, perdón, a los últimos años del colegio y llegó el momento de decidir qué estudiar y entonces ahí como que dije, no, tal vez la danza no, pero quise seguir como un camino que me llevara al mundo de la creatividad, entonces estudié diseño. Y digamos que esto yo como que lo asocio a esos momentos donde uno dice como, claro, me frustré porque no terminé haciendo lo que quería, sino que hice otra cosa, sino que ya yo hoy lo veo y lo entiendo como que era lo que la vida tenía preparado para mí, porque estudié algo como que reunía, digamos, en un solo programa y en una sola carrera, el poder trabajar con creatividad, que fue diseño industrial. Y allí, digamos, como para hacer el cuento, pues muy corto y muy compacto, lo que entendí que más me gustaba a mí era la parte creativa que tenemos nosotros, las personas, de poder ir al interior y usar todo lo que tenemos a nivel mental y emocional para llegar a soluciones. Entonces, esta carrera, pues, de diseño, por ejemplo, te dice a ti, está esta problemática y tú tienes que diseñar una solución para llegar a esto. Y ahí yo empecé a darme cuenta, digamos, como que realmente el interés que yo tenía y lo que más me llamaba la atención no era tanto como llegar al objeto final, al diseño final, sino todo lo que pasaba dentro de mí emocional y mentalmente para poder llegar a esa solución. Es todos los pensamientos que yo tenía, cómo los asociaba, cómo asociaba las ideas, cómo creaba, cómo tenía los procesos creativos. Y ahí yo dije, esto es lo mío, o sea, como que esta parte que yo sentía cuando era chiquita, que yo siempre tenía que estar ligada a mi propio proceso creativo y hacerme consciente de él. Y cuando yo digo un proceso creativo es como, claro, desde levantar y decir, quiero un helado de fresa y cómo todo lo que sucede dentro de mí desde que tengo el deseo hasta que lo logro, eso es lo que siempre me llamó la atención y eso fue, digamos, lo que se vino dando poco a poco a lo largo de mi camino. Primero en la universidad, entonces ahí entendí que lo que me interesaba era
ir profundo a entender qué es un proceso creativo, cómo funciona, cuáles son las herramientas que sirven como para potenciarlo más, para ayudarnos a ser más creativos, y ahí ya después me fui por la línea de capacitación y educación en formación de habilidades. Ahí fue cuando trabajé en España en una consultora especializada en dar, digamos, como capacitación y formación en habilidades y competencias profesionales. Y, y me fui como por toda esta línea de exploración del potencial humano, del potencial creativo, para que las personas, digamos, como que podamos entender realmente qué somos, qué tenemos a nuestro favor y cómo poderlo llevar ya concretamente a proyectos, a resultados, a soluciones. Ujú. Entonces, digamos que todo mi camino a nivel académico y profesional y todo fue como marcando el camino para llegar allá. Pero la esencia siempre fue una conexión con mi parte creativa que me llamaba muy profundamente. Y en todo este camino de repente surge el yoga y más concretamente el Kundalini Yoga, que es además un estilo de yoga muy, muy energético, ¿no? Muy, muy de conexión con la energía creativa, precisamente. ¿Cómo aparece el yoga en tu vida y cómo fusionas estas dos vertientes, la parte más académica, por decirlo de alguna manera, y la parte más espiritual? Digamos que eso se fusionó, se fue integrando solo, yo no tuve que hacer ningún esfuerzo. Y a medida que el mundo va evolucionando y que la conciencia de las personas también va en búsqueda como de más significado y de darle como fondo a muchas de las cosas de la vida, eso se ha venido abriendo e integrando solo. Pero digamos que llega un punto en el que yo estaba trabajando para compañías en España y después volví aquí a Colombia en el año 2008 y empecé a hacer eso, a trabajar programando cursos de liderazgo, de trabajo en equipo, de motivación, de coaching, que fue como lo que aprendí ya entrándolo al mundo profesional. Y empecé a darme cuenta pues que todo era muy, muy bonito, pero se hacía todos estos programas y estos cursos y todo era muy lindo, pero pues todo se hace mucho, digamos, como en mayor parte desde nuestra parte como racional, desde nuestra Ujú. parte lógica. Y yo empecé a Exacto. sentir orgánicamente la necesidad de que las personas conectaran su parte sensible a todos sus procesos de formación, de integración en capacidades nuevas. Entonces, claro, empecé a combinar muchas herramientas, digamos, metodologías que yo tenía a nivel académico, por mi formación académica y por la formación ya profesional, pero empecé a sentir también de parte mía una necesidad de conectar con mi confianza interior, digamos como con mi confianza de fortalecerme mucho más en mi palabra, en cómo facilitar los cursos, en mi tranquilidad, en ser, digamos, como más elocuente al hablar. Y claro, esto se mezcla también con tu proceso personal y con los diferentes momentos que tú tienes en tus procesos de vida con las personas y tus relaciones. Entonces, sí hubo un momento ahí como que yo dije, tengo que buscar algo de lo cual me pueda agarrar, que me dé más equilibrio y que me dé más claridad mental y que me dé un alivio emocional para yo poder procesar muchas cosas de mi vida, pero también ir creando algo porque siempre mi proceso creativo me llamaba mucho. Entonces el yoga apareció como una herramienta para mi alma, para mi corazón, para mi mente, para yo aprenderla y usarla para mí. Y empecé a practicar Dharma Yoga, la secuencia de Dharma Yoga, que es como deriva de la escuela del Hatha Yoga. Y la practiqué por varios años y luego, de hecho, empecé a enseñarla también. Y en un momento llegó un retiro para mujeres de Kundalini Yoga y esta herramienta del Kundalini Yoga me conectó muchísimo porque me puso muy claro digamos como en mi mente y en conjunción, digamos como con mis emociones, yo sentí una claridad muy profunda de sí.
esto que estás haciendo es tu propósito. Yo sentí como si algo en el universo de mi vida se hubiera como de verdad alineado y yo sentí y sentí dentro de mí con mucha claridad. Entonces, haber sentido esa claridad dentro de mí, como que yo vi mi pasado, mi presente, casi que mi futuro ahí en un microsegundo y yo dije, sí es posible poder sentir ese potencial que uno tiene adentro. Entonces fue eso como lo que ya muy intuitivamente me siguió marcando el camino de que las herramientas de yoga y meditación me permitían entrar al cuerpo, salir como de lo que vemos afuera y procesamos hacia afuera todo el tiempo y solamente estamos procesando en nuestra vida material, física, desde lo racional, sino que entendí que tal vez la vida me estaba mostrando que el camino era que había herramientas que permitía ir a ver adentro. Y desde eso pues vengo estudiándolo muy aplicadamente, haciendo pues mis formaciones, mis retiros, mis especializaciones en ya diferentes temas específicos en neurociencia para poder ya digamos como de develar todo esto a lo que yo le llamo hoy el sistema creativo. Que es precisamente el sistema que tú enseñas a las personas que están como en esa transformación, ¿no? Escribías un post recientemente que me gustó mucho, en el que hablabas sobre el momento en el que estamos y lo llamabas un momento difícil, entre comillas, pero inevitablemente un momento en el que se estaba abriendo un portal de transformación individual, ¿no? Y me gustó esa manera de definirlo, porque también comentabas que no se trataba de volver a la normalidad que teníamos antes, sino de aprovechar toda esta situación para abrirnos, ¿no? a esa transformación individual y quizás a esa transformación colectiva. Entonces, yo siento que estamos en un momento en el que quizás muchas personas están como indagando un poquito más en ellas mismas, en nosotras, y se plantea en muchos casos el para qué, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué nos hace únicos? ¿Qué podemos entregar al mundo? Y eso se define un poco como el propósito de vida. Entonces, yo te querría preguntar, para ti, ¿qué es el propósito de vida? ¿Y cómo podemos, las personas que están ahora en esta búsqueda, en esta transformación, cómo pueden acceder a saber, a conectar con su propósito? Bueno, mira, primero que todo, el tema del propósito, yo desde que, digamos que empecé a trabajar con herramientas que simplemente liberaban el potencial creativo en diferentes como oportunidades que la vida me fue dando a través de mi trabajo. Y un día me di cuenta que esa exploración del potencial de uno, pues lo que te lleva es a una verdad profunda de interior, que es entenderte profundamente, y eso es como literalmente pues entender para qué estás aquí. Obviamente es un proceso largo, es un proceso que no se hace en un día ni en un par de horas, pero sí es importante dar un primer paso de manera consciente y eso es lo que te va a abrir la puerta a que tú vivas en función de poder vivir un proceso interno de ir descubriendo tu propósito poco a poco. Entonces, digamos que algo que quiero decir digamos como al respecto del término y del concepto propósito, es que he venido descubriendo a lo largo de estos años trabajando con este tema, es que es un tema muy tabú. Sí, es un tema muy tabú y que genera muchísima, digamos, como escepticismo y repulsión, porque la gente de pronto le tiene miedo a descubrir su propósito, porque entenderá que de pronto descubrir su propósito estaría relacionado con algo completamente diferente a lo que hace y nadie quiere un revolcón en su vida. He entendido y he visto que es un tema al que de pronto la gente lo ve como muy romántico, como muy del libro, típico de tabú, de autoayuda, y no, en realidad lo que me he dado cuenta es que el propósito ya está ahí en la vida de uno y es simplemente como integrar el pensamiento y la parte sensible para poderlo ver y abrirle la puerta a que se una a lo que uno hace. Es como el propósito en realidad es una receta que se construye con todo lo que uno es, con todo lo que uno ha vivido, con todo lo que uno ha aprendido, con todas las caídas que ha tenido, con todos los conflictos que ha tenido, con todas las relaciones que ha tenido, los cursos que ha hecho.
y algo muy profundo que ya es una parte sensible de uno que lo ayuda como a, que lo llama de adentro y es simplemente querer abrir la puerta a eso. Entonces, un poco, digamos, como para poder tener, digamos, como un proceso para poder trabajar en el propósito, porque obvio uno dice, listo, yo sí quiero descubrir mi propósito, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el paso 1, 2, 3, 4 para trabajarlo? Entonces, digamos que lo que yo tengo al alcance y son miles de herramientas las que hay hoy en el mundo para que podamos hacerlo. Es decir, yo simplemente estoy aportando lo que yo aprendí desde el campo que a mí me tocó, pero hay muchísimas personas, maestros, métodos, técnicas que nos pueden ayudar a hacerlo y a lograrlo. En mi caso, es la tesis de grado que yo hice a lo largo de todos los años que estudié Kundalini Yoga como estudiante y ya mientras me empecé, digamos, como a aventurar en el mundo de la enseñanza, pues digamos que las técnicas de meditación y las diferentes cosas que fui aprendiendo en el mundo de la neurociencia y muchas cosas, yo simplemente se fueron sumando como herramientas y lo que yo hice fue como para poder presentar mi tesis, crear digamos, como un protocolo que nos permite primero entender qué es el sistema creativo de nosotros, cuál es el aparato que tenemos dentro de nosotros para crear, qué función cumple nuestra mente, el cerebro con sus dos hemisferios, el sistema glandular, el sistema nervioso, cómo es un proceso creativo completo, cómo es cuando está incompleto, el potencial creativo que es, cómo se construye y ya de ahí ir un poco más profundo y más profundo y más profundo en el entendimiento del propósito. Entonces, digamos que estas son como las cosas iniciales que yo tendría como para compartirte, para, digamos, como alrededor y para introducir un poco el universo del propósito. Y, por ejemplo, si lo llevamos al terreno del día a día, porque obviamente pues todos digamos que tenemos una vida más o menos parecida, la mayoría de personas nos levantamos, nos vamos a trabajar o tenemos nuestro proyecto o cuidamos de nuestra familia, etcétera, pero eso en sí ya es un movimiento creativo, ¿no? Porque la creatividad no es solo a lo que te dedicas, sino la creatividad es la vida misma. Para vivir una vida creativa, desde esa parte esencial creativa, ¿qué es necesario? Escuchar a nuestro corazón y no tanto a nuestra mente. ¿Qué les dirías a las personas que sí, que realmente quieren conectar más con su propósito, conocerse en ese aspecto más creativo para vivir desde ya un poquito su creatividad? Pues mira, algo que yo he descubierto y todo ha sido un camino de aprendizaje en donde cada curso, cada persona, cada cosa me ha enseñado a mí un poco por dónde es. Esto, todo lo que he descubierto a lo largo del propósito ha sido viviéndolo con mi experiencia, pero también con la de otros. Entonces, digamos que algo que yo he visto que, que sucede cuando tú quieres trabajar en tu ser creativo, en tener una vida más creativa, en abrirle la puerta a, digamos, como a una sensibilidad un poco más profunda y y a dejar que tu ser creativo te maraville y te guíe el camino, pues lo primero que hay que hacer es, digamos, como tomar un acto inicial de conciencia de cómo estás viviendo tu vida ahora. Uh-huh. Entonces, eso significa ver cómo está uno programado. ¿Mm? Esto es lo primero que yo he visto que tengo que hacer constantemente conmigo o que he tenido que guiar a otros, digamos, en sus procesos a que lo hagan. Es, listo, vamos a abrirle la puerta a todo un universo químico interno sensible que tenemos dentro de nosotros, lo vamos a activar con prácticas, vamos a hacer ejercicios para activarlo, pero entonces primero partamos de ver en realidad cómo estamos viviendo nuestra vida. Y lo que sucede, digamos, como si yo lo tuviera que llevar como a la descripción de un denominador común, es que todos estamos programados en unas vidas, digamos, como muy automáticas, ¿sí? Tenemos rutinas, tenemos cosas que hacer todos los días, vamos
como configurando nuestras vidas según ciertas cosas que tenemos que hacer, que hay que hacer, que se debe hacer. Y en ese piloto automático es como yo le llamo, nos vamos perdiendo, nos vamos perdiendo, nos vamos perdiendo. Entonces, un poco, ¿qué es lo que sucede en ese piloto automático? El piloto automático fortalece demasiado la capacidad racional de nuestra mente. Y lo que hace eso es que obviamente entonces toda la capacidad creativa, espontánea, fluida, instintiva, intuitiva de nuestro cerebro, pues va pasando como a un segundo plano, se queda opacada por el quehacer de todos los días. Entonces el primer paso es como tomar como un espacio de, digamos, como de referenciación más panorámica de cómo estoy llevando mi vida y empezar poco a poco a trabajar en equilibrar el cerebro para que ambos hemisferios se equilibren y empezar a trabajar un poco en activar la parte glandular para que nuestra parte sensible vuelva e integre todas las conexiones que tiene el cerebro. Y así poco a poco, conscientemente vamos guiando el proceso, pero así también poco a poco lo que vamos haciendo es permitiendo que nuestro cuerpo se equilibre, porque es que eso es algo que a lo que estamos abriéndonos hoy, y tú lo acabas de introducir con lo que dijiste de este portal de cambio que estamos teniendo, es que vamos a abrirnos a ver que somos perfectos, que nuestro cuerpo funciona perfecto, que nuestro cuerpo debería estar siempre en equilibrio, pero en el punto en el que estamos hay que ayudarle. El primer paso para concluir la pregunta, la respuesta a la pregunta es la mente. Hay que ver cómo está la mente y ayudarle a que se equilibra para que empecemos a darle espacio a que nuestra mente fluida, creativa, espontánea, sensible, empiece a participar. Wow, porque vivimos en una sociedad, sobre todo la sociedad occidental, en la que pues hemos desarrollado mucho más esa parte del cerebro racional, ¿no? Lógico y del piloto automático. Y incluso las personas que tienen esa creatividad más desarrollada o más activada, eh, es cierto que a veces tampoco sabemos cómo equilibrarla con nuestra parte racional. ¿No? Parece así como que los genios, a veces los creativos, está esta imagen de que luego pueda existir cierta inestabilidad emocional. Es un poco tópico, pero sí puede ser también. Es como que hemos activado mucho la parte racional y la parte lógica, y también hay muchas personas muy, muy creativas que quizás tampoco tienen herramientas para poder gestionar esa creatividad, ¿no? Porque es muy común que algunas personas te digan, no, yo es que no soy nada creativo, ¿verdad? Esta frase nos suena un montón, yo no soy nada creativo. Y otras personas que las ves por su manera de ser, de vestir, que son súper creativas. Pero yo siento que todos en el fondo tenemos nuestra propia creatividad. Otra cosa es que la conozcamos, la amemos sobre todo, y que la pongamos a trabajar, ¿no? ¿Por qué nos bloqueamos tanto a la hora de conocer esa parte más creativa? Mira, hay otra cosa súper importante que quiero agregar, que se me ocurre agregar después de escucharte hablar, y es la parte racional es súper necesaria también. Es decir, nuestra capacidad racional es súper necesaria porque una vez luego hacemos todo un trabajo y digamos como un tratamiento de realmente ver que fluye en nuestra parte creativa, pues nuestra capacidad racional tiene que estar también así súper on point para ayudarnos a materializar proyectos, para ayudarnos a ejecutar tareas, hacer programaciones que nos lleven a la ejecución. Entonces, es simplemente volver a llevar todo a un equilibrio y en principio empezando por la mente. Y ya la pregunta que me acabas de hacer de por qué creemos que no somos creativos, pues realmente yo he hecho muchas deducciones alrededor de eso. Va muy ligado a que de pronto pues generaciones como las generaciones que están adultas hoy, nosotros digamos como hasta quienes ya se llaman como los millennials hoy, que sí vienen como con
con un chip hacia su ser creativo como mucho más configurado y probablemente pues por toda la introducción que hubo a nivel de la tecnología y la explosión de los sentidos que todo el mundo tecnológico fue abriéndole a la humanidad pues en los últimos años, pues digamos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de unos sistemas académicos muy de libro, muy de papel, muy de la letra que está escrita y que va horizontal todo el tiempo, ¿sí? Entonces, Sí. como que para nosotros, aunque hayamos estudiado la carrera o el programa que hayamos estudiado, de todos modos fuimos acostumbrados y configurados para hacer entregar resultados de una manera muy lógica. Entonces, de alguna manera, ser creativos no tenía una funcionalidad específica ni valiosa, ¿cierto? O sea, es como, de hecho, hasta en una carrera que depende bastante de la creatividad, al final tú tienes que presentar un resultado concreto para ser calificado como tal. Ahora el mundo nos está exigiendo literalmente hacia afuera, como para presentar resultados diferentes y diferenciarnos, una explosión total de la creatividad de los sentidos. Y yo, digamos, como ya desde mi ámbito de la innovación, de la consultoría en innovación, lo que yo he visto es que casi que lo único que te lleva a ser realmente innovador es conectarte con tu autenticidad y con tu esencia. Para que tú y yo, por ejemplo, que trabajamos con temas de bienestar, de yoga, de meditación, y lo conversamos tú y yo cuando hablamos por primera vez, cada una tenga su valor diferenciador y así todo el mundo tenga su valor diferenciador y vea realmente el para qué es importante ser creativo, es entenderse a sí mismo para poder ser auténtico. Claro. Entonces es el mismo mundo y lo que sucede hoy alrededor de nuestras vidas lo que nos está llevando a plantearnos eso. Y sucede porque tenemos la mente, sucede en principio esa sensación de no, yo no soy creativo. Se ve muy marcado en carreras que, digamos, y en programas académicos que, 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 que digamos que, ¿cómo se dice? Exigen el desarrollo, digamos, y el fortalecimiento constante del hemisferio izquierdo del cerebro, que es toda esta parte racional, o sea, carreras que tienen mucho que ver con leyes, con números, todo. Pero tú lo dijiste, o sea, todo el mundo tiene sus dos hemisferios del cerebro completicos, tiene su sistema glandular completico y, y cada vez más todos estamos buscando conectarnos con nuestra parte sensible y como con un propósito y como con un significado mayor. Al final cada uno se va a terminar reconfigurando al paso que tenga que hacerlo y en el momento en que tenga que hacerlo. Entonces estamos hablando como de un proceso muy natural de volver a casa, ¿no? A nuestra esencia, donde ahí está todo el potencial creativo que en esencia somos. Lo que pasa es como que lo tenemos muy, muy oculto, ¿no? Es mi perro, perdona. Con capas de creencias, con modelos sociales. Es decir, ser creativo en realidad es ser nosotros mismos, ¿no? No hace falta hacer obras de arte ni dedicarse a la pintura o la escultura o las bellas artes, ¿no? Muchas veces la creatividad se asocia con esas vías de creatividad, pero todo es un proceso creativo en nuestra vida. ¿Lo ves así? Sí, sí, tal cual. De hecho, yo he hablado y he tenido muchos procesos con personas que trabajan en áreas más artísticas, como artistas, como tal, artistas plásticos, y por muchos momentos ellos mismos también se sienten que están bloqueados creativamente, que no están creando nada nuevo. Esto definitivamente no está ligado a una disciplina concreta, sino a un proceso interior que todos los seres humanos tenemos en diferentes momentos de nuestra vida y está directamente ligado a nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestras emociones, con cómo estamos procesando nuestros momentos y nuestros, perdón la repetición, procesos de vida y qué estamos obteniendo de ellos conscientemente. Al final,
todos nos vamos sintiendo como más completos y más satisfechos en la medida en que vamos completando resultados de las cosas que en algún momento como se gestaron dentro de nosotros como un anhelo o como un deseo, ¿cierto? Quiero tal cosa, lo completé, listo, es un logro, hace parte de una de las etapas de mi proceso creativo. Es Ujú. simplemente que el proceso creativo tú lo puedes vivir tan en la superficie o en la profundidad de tu ser como tú mismo lo quieras hacer, ¿sí? Como tú mismo sientas que lo debes hacer. Qué bueno. Pues Natalia, es súper interesante todo lo que cuentas. No se puede quedar aquí, por eso este miércoles en Escuela de Transformación los alumnos van a hacer un taller contigo. ¿Qué vamos a hacer en la escuela? Un poquito, ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, vamos a hacer, digamos que voy a reunir varias prácticas para que trabajemos en primero equilibrar estas partes iniciales de nuestro sistema creativo. Vamos a hacer un mapa para, digamos, como empezar a armar el rompecabezas y empezar a armar las partes de todo nuestro, lo que sería, digamos, como el mapa de nuestro potencial creativo. Vamos a hablar Ahí de entran, por ejemplo, valores, creencias, lo que creemos, ¿no? Lo que valoramos mucho en nuestra ex, vida. Exacto. Y algo que dijiste también hace en la mañana en los stories que hiciste de los talentos, Ujú. ¿sí? De los dones, de los talentos que tenemos, porque realmente pues como que con aprendizajes importantes que hayamos tenido, logros, todo esto, porque realmente eh, pues sí es ir armando, digamos, como un, un esquema que nos va dando las pautas. Consiste en recordar, en unir cosas del pasado, en unir cosas del presente, también aprender a proyectar un poco el futuro sintiendo. Entonces vamos a hacer algunas prácticas que nos van a ayudar a equilibrar el cerebro, los dos hemisferios, hablar un poquito de la especialidad de cada hemisferio, cómo es un proceso creativo completo, cómo se liga al desarrollo constante del potencial y cómo eso, digamos, como que desemboca en el descubrimiento constante del propósito. Wow, bueno, mucho trabajo tenemos los alumnos. Bueno, pues me ha encantado escuchar qué es el proyecto, porque el proyecto, no el propósito de vida, porque muchas personas también lo asocian solo con la parte profesional y bueno, al final no deja de ser el propio recorrido, ¿no? Por nuestra vida, que sea un proceso creativo y en sintonía con quienes somos y nuestra autenticidad. Y bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna preguntita. Creo que es un tema muy bonito. Hay muchas personas que en estos momentos pues están ahí buscándose y bueno, pues ahora tenéis una oportunidad de preguntarle a Natalia sobre pues algo que estéis viviendo en vuestro propio proceso. Dice por aquí Marianne, aunque vivamos nuestro propósito, muchas veces también estamos en piloto automático. Sí, bueno, es muy común, ¿no? Las personas que yo creo que podemos decir que yo siento que estoy bastante conectada con mi propósito, pues entramos en piloto, Natalia. ¿Tú también en tu día a día? Total, total, y toca, claro que ya uno tiene un poco como, es cierto nivel como de entrenamiento que uno se tiene que ir haciendo, ¿sí? Como para poder, hay algo que he aprendido a lo largo de todos estos años del mundo, digamos, como yogi, y es precisamente como ese beneficio que te da la meditación más allá de dejarte más tranquilo o tranquila a lo largo del día, y es que tú puedas ver que estás pensando. ¿Sí? Que tú puedas ver, puedas darte cuenta de que estás pensando. Entonces, cuando tú ya entras digamos, en una actitud y en una disciplina constante de estar mirando cómo está tu mente, tú la puedes direccionar, ¿sí? Claro. Tú le puedes dar una dirección. Pero claro, obviamente esto nos pasa a todos y sobre todo un día en que tú tienes una agenda llena de cosas donde ya desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde sabes una tras otra todas las actividades que tienes que hacer, pues es evidente que es un día que tendrá que transcurrir en el piloto automático y no está mal, no está mal para nada vivir en el piloto automático, pero hay que llevar un equilibrio en todo. Sí, bueno, yo creo que lo importante es, como tú decías, intentar ser consciente de que estás en piloto automático,
pero siendo consciente. Así Entonces, bueno, es. ahí puedes maniobrar un poquito más. Bueno, dice Luisa, ¿cómo saber si lo que crees que eres es lo que realmente eres? Cuando lo Es- sientes aquí, cuando es una idea y todavía no estás segura, es de pronto que todo eso todavía merece que le des un poco más de proceso, pero yo en ese punto ya no lo direccionaría tanto desde aquí, sino que es que ya llega un punto en que tú lo sientes aquí. ¿Tú tienes alguna sensación física en el cuerpo cuando es un sí y cuando es un no? Por ejemplo, yo cuando es un sí, a mí se me ponen los pelos de punta, es como, tengo mis señales en el cuerpo, ¿no? Es como, vale, ¿tienes tú alguna? Sí, yo lo siento aquí. Yo tengo una sensación que algo pasa como aquí a nivel de mi pecho que me lo afirma. Pero en la clase que tengo para la intuición, hablamos precisamente de esto, digamos como los diferentes mecanismos que tiene el cuerpo para avisar momentos de intuición y hay todo tipo de manifestaciones. Se siente aquí, se siente también como a nivel de escalofríos en el cuerpo, se siente en, digamos, como en donde está el inicio del estómago, como en el chakra del plexo solar, como ahí en la boca del estómago, o también acá en el centro del pecho. Hay personas que dicen que de pronto sienten como si algo les susurrara en los oídos, entonces pues cada persona tiene sus diferentes manifestaciones, pero yo creo que llevar, pues ya para no llevarlo como a un plano tan, tan que podría ser visto como algo esotérico, sigámoslo trayendo, digamos, como al mundo del cuerpo y del sistema creativo, y es las emociones. Las emociones están conectadas a través de canales energéticos con nuestra alma, que tiene un gran código en nuestra vida, y ellas le mandan impulsos a las glándulas para que las glándulas se comuniquen con el cerebro, ya sea a nivel de la manifestación física que sea, cuando tú estás llevando tu proceso creativo de manera consciente y estás pendiente de lo que tu cuerpo te está guiando, pues obtienes las respuestas y las obtienes claramente. O sea, sientes la afirmación por parte de tu alma, de tus emociones, de tu mente y de tu cuerpo a través del mecanismo que sea. Qué gran mundo el de las emociones, ¿eh? Es increíble qué poquito las conocemos, pero me encanta cómo por responder con una emoción, ¿no? Y cuántas veces la rechazamos y a veces qué poquito nos quedamos ahí escuchando esas señales que nos está diciendo por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, vamos a hacer alguna preguntita más y ya te vamos a dejar, que llevamos un ratito. Bueno, este directo ha sido un poco espontáneo en el jardín, con perro ladrando, pero es el único sitio donde había Increíble. señal. Así que, a ver, dicen por aquí, ¿puedes tener varios propósitos de vida? Pregunta Adriana. Sí, puedes tener varios. Al final es uno solo que conjuga todo eso que tú eres, porque uno tiene muchas facetas y muchas funciones que cumple en la vida de uno y en el entorno hacia los demás. Entonces tú puedes tener muchos propósitos y muchos roles, más que propósitos, son roles que uno cumple en diferentes, digamos, como escenarios de la vida, pero que al final hacen parte como de una sola proyección que uno es, que es al final un solo propósito. La mente racional nos da siempre el afán de querer definir algo con una palabra, ¿sí? Como decir, mi propósito es tal, pero realmente lo que yo he visto a lo largo de todo este camino de exploración es que el propósito es algo que primero debe sentirse antes de uno quererlo definir con palabras. Claro, al ser algo tan profundo, y eso ya dejémoslo para el taller, al ser algo tan profundo, pues es una voz que básicamente tú primero tienes que enfocarte es en sentir. Qué bueno. Aunque no lo puedas manifestar con tus palabras, por lo menos que tú lo puedas tener claro dentro de ti. Entregárselo a la vida para que la vida te lo vaya mostrando. Hay una cosa importantísima que yo quiero decir al final, y es estos últimos 6 años que me he dedicado full a mi proceso creativo, a, digamos, ya como
implementar en cosas concretas, talleres, cursos, mi propósito y acompañar el de otros es algo que yo veo cada vez que una persona se abre a trabajar con su propósito, todo encaja, todo fluye, todo empieza a caminar perfectamente, porque es como si esa persona enchufara ya como a nivel más, como ya más energético, su campo electromagnético como que enchufa, como con algo ya más como superior y todo empieza como a fluir y empieza a darse claro, porque está conectándose con todo su ser, con toda la amplitud de su ser y está como que liberando ese afán de control que siempre tenemos desde la mente racional, que en realidad es la que bloquea todo, todo. Wow, un súper tema. Me encanta este tema. Yo creo que es súper interesante y que a la gente le va a hacer muchísima ilusión que lo tratemos en la escuela. Y bueno, pues, ¿dónde te puede seguir viendo la gente? ¿Dónde te podemos Aquí, encontrar? por mi canal de Instagram, realmente en mi cuenta de Instagram publico todos los, siempre aquí tengo toda la información y los cursos y las clases que constantemente estoy creando, o sea que aquí, o sea, esa misma cuenta que tú publicaste para anunciar los lives es ahí. Bueno, Natalia, pues un placer. Toda la gente que esté en este proceso, que necesite una ayudita, creo que eres una acompañante, pues muy creativa, obviamente, y con una experiencia ya bastante profunda en este camino, que estoy segura de que puedes ayudar a mucha gente en este momento en concreto en el que estamos un poquito más abiertos, ¿no? A conectar con esa verdad, con esa intuición y esa esencia, esa creatividad que somos. Así que, pues un placer enorme. Ay, a ti, hermosa, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por este espacio y a todos los que se conectaron, muchas gracias y por sus preguntas y sus comentarios y todo. Gracias a ti, perdonad un poquito los ruidos de los perritos, pero bueno, ha surgido así. Nos vemos el miércoles, alumnos de la escuela que estén por aquí conectados y el resto ya sabéis que Natalia está para todos disponible en su cuenta. Muchísimas gracias, un besito para todos.